Te voy a enseñar cómo pasar de insolvente a solvente en tan solo 180 días con una metodología de reestructuración financiera y operativa que protege todos tus activos, suspende los embargos que se hayan dictado en contra de tus bienes y te deja con el dinero suficiente para pagar todo lo que hoy sientes que no puedes. Soy John Rentería, consultor especializado en insolvencia, y te voy a mostrar el método exacto que hemos ejecutado con empresarios y profesionales independientes que cuando llegaron a nosotros estaban en crisis debiendo más de 180 millones de pesos y al día de hoy tienen tu situación financiera controlada y ordenada. Si tus deudas superan tu capacidad de pago, tienes activos embargados o en riesgo de embargo y sientes que cada día la solución para tus finanzas está más lejos, este video es para ti. Quédate al final que te revelaré paso a paso cómo funciona el método que va a cambiar tu vida. La primera etapa de nuestro método es un diagnóstico. En este diagnóstico lo que pretendemos es encontrar en qué tipo de crisis estás, porque no todas las crisis son las mismas. Y acorde al tipo de crisis vamos a saber cuáles son las herramientas financieras y legales que tenemos a la mano para darle el manejo. De un buen diagnóstico depende una buena recuperación. La segunda etapa de nuestro método es crear un plan de acción que cubre 5 frentes. El primer frente es que luego de haber diagnosticado ya sabemos cuál es el acuerdo de insolvencia exacto que necesitamos para lograr una recuperación efectiva. En segundo lugar, vamos a establecer los mecanismos de protección de activos. ¿Cuáles son los activos embargados sobre los cuales hay que suspender el embargo con el proceso de insolvencia? ¿Y cuáles son los activos que aún no tienen embargos pero que debemos proteger para que no lleguen nuevos embargos en contra de ellos? En tercer lugar, vamos a evaluar el modelo de financiamiento, es decir, las fuentes de las cuales sacamos deuda o las fuentes de las cuales estamos obteniendo recursos y los vamos a optimizar al máximo. Vamos a revisar uno a uno cada uno de los gastos y vamos a encontrar cómo reducirlos al máximo y cómo ser más eficientes en la administración del dinero. Por último, vamos a evaluar las fuentes de ingreso que podemos tener a la mano y todo eso va a quedar consignado en el plan de acción de 5 frentes. Pero el plan no se puede quedar en plan, por eso la tercera etapa de nuestro método es la etapa de ejecución, en el cual nosotros te acompañamos desde el inicio en el proceso de insolvencia en el cual somos expertos. Logramos los acuerdos donde realmente ahorres en intereses y en moras y que efectivamente te permitan ser viable. También paso a paso contigo construimos y te acompañamos en la parte de la reestructuración operativa, encontrando los gastos innecesarios y encontrando nuevas oportunidades para generar ingresos. Esta es la fase donde se da el cambio real. El resultado es que obtengas un acuerdo de insolvencia que te permita ahorrar dinero en intereses y que a la vez te permita, con el ingreso real que recibes con tu flujo de caja, cubrir a cabalidad todas tus deudas sin tener que preocuparte porque te van a embargar tus activos debido a que todos quedan protegidos. La cuarta etapa es que después de 90 días vamos a evaluar paso a paso cada una de las cosas del plan que se venga siguiendo a cabalidad y que efectivamente se haya representado una diferencia significativa para tus finanzas. La primera etapa hacemos un diagnóstico, la segunda etapa creamos un plan de acción, la tercera etapa ejecutamos ese plan de acción y en la cuarta etapa evaluamos toda la transformación real financiera que vas a tener en tu vida. Y tenemos muchos casos reales. Tenemos un empresario que llegó a nosotros con activos por más de 2.000 millones, pero tenía unas deudas con impuestos por 91 millones y adicional a eso ya esas deudas habían contado interés de 60 millones. Después de pasar por nuestro plan de reestructuración, logró que le condonaran 60 millones de intereses y al día de hoy solamente va a pagar los 91 millones que debía por impuestos con un flujo de caja que se adapta a lo que le da el arriendo de sus activos. También tenemos el caso de una profesional independiente
con salario de 10 millones de pesos mensuales, pero ese salario no lo veía porque todo el salario se le iba pagando deudas. Es así que su flujo de caja era un flujo de caja negativo, porque después de que le pagaban, pagaba deudas y no le quedaba nada. Al día de hoy ahorró más de 200 millones en intereses por sus deudas y cuenta con el dinero para vivir bien. El tercer caso que les quiero contar es el caso de un transportista. Tenía 2 camiones que había sacado con el banco, pero el flujo que le generaban sus camiones era exacto para la cuota. A veces ni siquiera le estaba quedando algo de rentabilidad para sus gastos básicos. Después de pasar por este proceso logramos aumentar los plazos, reducir la tasa de interés, ahorró 70 millones en intereses y al día de hoy ya compró otro camión porque el banco, después de ver que le mejoró su flujo de caja, le prestó para un nuevo camión y así el día de hoy tiene dinero suficiente para vivir. Por eso estamos tan seguros de que nuestro método funciona y te damos la garantía de que si ingresas a este método cambiarás tus finanzas y ahorrarás como mínimo 50 millones de pesos en intereses. Ahora, sobre este tipo de procesos muchas personas dicen que son muy costosos, pero por eso solamente trabajamos con endeudamientos mayores a 180 millones, porque así podemos garantizarle a la persona que lo que paga por el proceso es insignificante a lo que ahorrará en intereses y a lo que ahorrará en sus deudas y a lo que ahorrará salvando los activos que en este momento están en peligro de ser rematados. Otras personas dicen que se te manchará el historial crediticio para siempre y que no te volverán a prestar, pero eso es falso, puesto que en este momento cuando entras en crisis financiera dejas de pagar y tu historial crediticio ya está manchado. Sin embargo, después de pasar por una reestructuración que te dé una fuente de pago sólida y que te permita tener un flujo de caja suficiente para atender nuevas obligaciones, es muy probable que el banco te vuelva a prestar dinero porque tienes la capacidad de cumplir. Es peor que en este momento sigas estando en mora y sigas reportado y sigan los intereses contando y las deudas creciendo. Ahora, por tiempo limitado, estoy dando un diagnóstico gratuito en el cual las personas que ingresen a la llamada entenderán el tipo de crisis que están viviendo y las opciones que tienen a la mano. Este tipo de asesoría conmigo cuesta aproximadamente 200.000 pesos, pero si te registras antes de que se acabe el tiempo, va a ser totalmente gratuita. Aprovecha este espacio. Si todo lo que te dije resonó contigo, sientes que este es tu caso, que esta es tu situación, no quieres perder tus activos y quieres una transformación financiera real sin necesidad de ganar más dinero, llena el formulario y nos vemos en la llamada.